La vida es una carrera de obstáculos, pero algunos tienen que superarlos de dos en dos. Son las personas con discapacidad. Ellos afrontan cada día rodeados de barreras de todo tipo. Nosotros hoy intentamos echarles una mano para derribarlas y aprendemos con su ejemplo, como el de Álvaro. Tiene 5 años, atrofia muscular espinal y una voluntad de hierro. Gracias a él, científicos españoles han desarrollado el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Los niños que padecen discapacidad motora producida por enfermedades como la atrofia muscular espinal o la parálisis cerebral son el objetivo del trabajo desarrollado en este laboratorio de robótica en el CSIC. El equipo de Marsibionic ultima los prototipos del primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Cubre una necesidad global. No existe ahora mismo en el mundo ningún dispositivo robotizado que pueda ayudar en el día a día a los niños que han perdido la capacidad de caminar. El exoesqueleto es una armadura que se acopla al niño de forma no invasiva y externa. Se acopla desde el tronco, por debajo de las axilas, hasta los pies. Y el exoesqueleto es el que imprime el movimiento del niño. ¿Cómo lo hace? Cada una de las piernas incorporamos entre 5 y 6 motores, ¿vale? Para que tengan toda la movilidad para poder moverse en todas las direcciones espaciales, hacer giros, subir, bajar, cualquier tipo de movimiento. Es de aluminio y titanio y pesa 12 kilos. Está indicado para niños de entre 3 y 14 años. El exoesqueleto crece con el niño, es una estructura totalmente extensible, no solo en longitud, en todas las dimensiones, en ancho, en profundidad. Me llamo Álvaro. Me gusta jugar con mis amigos, me gusta jugar al baloncesto, me gusta jugar al hockey. Álvaro es uno de los 4 niños con atrofia muscular espinal de tipo 2 que lo prueban en Madrid. Participa en el ensayo clínico que evalúa el impacto psicológico y físico del exoesqueleto. Me gusta porque a la persona que no puede andar le hace andar. Aunque no puede mantenerse de pie o caminar, sí es capaz de mover con mucho esfuerzo y trabajo algunos de los músculos que le permitirían conseguirlo. El niño comanda el movimiento del exoesqueleto con su propia intención, de manera que ellos intentan hacer el movimiento y el exoesqueleto amplifica ese movimiento y de alguna manera completa el paso que el niño intenta dar. Fue emocionante ponerme de pie. Mamá lloraba un poco de felicidad. Sueño, pero a veces con el exoesqueleto y a veces no. Sueño que estoy ahí andando con todo. Jugando. Con el exoesqueleto también correría, metería gol como Torres. Ha ayudado muchísimo a mejorar el exoesqueleto, sobre todo en todos los aspectos ergonómicos. Es un niño que colabora muy bien, siempre está dispuesto. El exoesqueleto lleva mucho de su colaboración. Los investigadores son optimistas y esperan que en 2018 comience su producción y comercialización. Supondrá un cambio radical en sus vidas. Libertad, que pueda ser moverse de forma independiente, empezar a hacer lo que los niños de 5 años hacen ya de forma normal, pues yo qué sé, ir a por un vaso de agua, ir a hacer pipí él solo, no sé, entrar a un parque, porque con una silla de ruedas los parques de arena para nosotros son un rollo patatero. Y el objetivo es que se integre en su vida, no solo en casa, sino también en el colegio. Y es el futuro, pero en cuestión de muy poco tiempo esto se hace realidad. Yo voy a ser de mayor piloto de estos de los aviones que viajan muy alto, de esos. Queremos un exoesqueleto ya, por favor. Conciencia. Yo estudié psicología y soy psicólogo especialista en intervención psicosocial. Además tengo un máster de psicología de la actividad física y el deporte. El deporte es la piedra angular de mi vida. Gracias al deporte federado se puede decir que tengo una vida plena.
yo empiezo a hacer deporte, consigo mis sueños de tener un grupo de amigos, de ir a unos Juegos Paralímpicos. Cuando estamos hablando de inclusión, yo digo, es que los rubios no se van de copas con los rubios, sino que las personas se van de copas con aquellos que quieren irse de copas. En el deporte no entendemos de discriminación, somos uno más. El rechazo a veces es una proyección personal hacia el resto. Depende de tu salud emocional que la gente te acepte o te rechace. Si tú estás deprimido y estás enfadado con el mundo, no vas a ser atractivo para la gente. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ni tristeza ni malos rollos. Voy a un restaurante y cuando se alinean los astros y tengo la suerte de ligar y tengo mi pareja, pues en algunos restaurantes todavía hay camareros o camareras que se dirigen a mi acompañante en vez de dirigirse a mí. Aquí, ¿no? Aquí. Antes de trabajar aquí, trabajaba en Valdemoro. Iba a trabajar en metro y en tren de cercanía. Todos los días pedía ayuda para que me ayudara a subir o a bajar del tren. Solamente me negó una persona ayuda y es porque estaba recién operado de una hernia discal. Mayor prueba que esa de la bondad del ser humano no hay. Conciencia. Cuando moverse es poco menos que un imposible, cualquier pasito sabe a gloria. Se olvidan pronto los esfuerzos realizados y los múltiples apoyos necesarios para conseguirlo. Entender por qué se produce una discapacidad motora pasa por conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. El cerebro es el ordenador central, es el organizador, la médula es la autopista que lleva la información. Si la médula se lesiona, esa información podría no llegar a su destino. Se interrumpen las fibras sensoriales que llevan, fibras nerviosas sensoriales que suben información del entorno al cerebro y las salidas del cerebro, las fibras que llamamos motoras, que son las que nos hacen mover y nos hacen reaccionar ante los estímulos sensoriales. Y en función de la altura a la que se produzca la lesión, tendremos una situación de paraplegia o tetraplegia. En cuestión de muy poquitos minutos hay cambios en la actividad cerebral. La respuesta de las neuronas que reciben información y que envían información cambia tras la lesión, inmediatamente. Y en reducir el daño inicial y su expansión trabajan los investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Estamos buscando diferentes dianas terapéuticas que puedan limitar esa extensión del daño primario. Cuanto menor sea la lesión en la médula, más fácil será repararla. En la mayoría, las lesiones de médula espinal anatómicamente no son completas. Eso significa que la médula no se ha cortado. Queda un ribete alrededor, en el borde de la médula, con tejido preservado. Y ese tejido sería factible recuperar cierta función. Es otro de los grandes retos averiguar cómo aprovechar la plasticidad del sistema nervioso para recuperar la conectividad y reparar la lesión. Hay ensayos con fármacos, con terapias relacionadas con estimulación eléctrica en la zona de lesión para despertar circuitos que están allí silentes, terapia celular, fármacos protectores que se están también probando. Cuando Juana Mengual llegó a este hospital apenas movía los dedos de los pies. Un infarto medular le produjo una paraplegia. Tras 2 meses de terapias, los avances son increíbles. Realmente es comenzar de cero, porque todo mi entorno social es distinto. Aquí me han enseñado a asumir la patología y a valerme por mí mismo y ser autónomo. Querría llegar a poderme pasear descalzo por una playa
Volver a caminar ya no es un imposible para ellos. Los exoesqueletos, cada vez más desarrollados, irrumpen con fuerza en el mundo de la rehabilitación. Lleva incorporados a nivel de las articulaciones una serie de motores que reproducen el movimiento de la marcha. Este dispositivo se llama H2 y se controla a través de una aplicación de móvil. El objetivo de los investigadores es conseguir que sea el propio paciente el que lo mueva a su antojo. Identificar comandos cerebrales registrados por sistemas de electroencefalografía y que esos comandos sirvan para poner en funcionamiento el exoesqueleto o para detenerlo o para cambios de velocidad. ¿Cuándo va a llegar el momento en el que haya un uso extendido de esos esqueletos? No podemos poner fechas, pero estamos asistiendo a la velocidad de adquisición de conocimientos y de incorporación de nuevos dispositivos. Esa velocidad es la que nos permite ser optimistas para que este futuro que todos deseamos no sea muy lejano. Conciencia. En un mundo eminentemente visual como el que nos rodea, no poder ver es un contratiempo serio, y superarlo para hacer vida normal casi una tarea de titanes. Son problemas visuales que se desarrollan cuando yo era muy pequeño y se van incrementando a medida que pasan los años. Degeneración, sobre todo del nervio óptico, desprendimientos de retina inoperables y bueno, pues asumiendo a medida que pasaban los años una realidad. Yo estudié Derecho en la Universidad de Navarra con la sorpresa que debido a la discapacidad no era posible acceder a la carrera judicial o fiscal. Uno era, por utilizar las palabras del tribunal de entonces, era incompatible funcionalmente con el puesto. Esto se va solucionando, yo en esto siempre, como en el resto de cuestiones, soy absolutamente optimista. Si España es un país pionero de referencia en muchos ámbitos que tienen que ver con la gestión de la discapacidad, de la vida laboral, de la actividad profesional, pues también en esto se va variando y se va haciendo un giro, yo diría que copernicano en los últimos tiempos. Que sea un triunfador ni mucho menos. Quizás debido a la discapacidad uno tenga que hacer un mayor esfuerzo para llegar al mismo sitio que otros, pero lo que sí me ha servido es para aprender mucho y para aprender a desarrollar también otras habilidades. Las personas con discapacidad tenemos también la responsabilidad de demostrar que es mucho más importante la capacidad que la discapacidad. No todo el mundo está obligado a ganar, ni a ser un héroe a cada hora que pasa, ni está obligado a superar los obstáculos que a veces son difícilmente franqueables cuando, sobre todo en muchos casos, no dependen de uno mismo. Si hay una empresa ahora que tiene dudas de si empezar ese camino de la contratación de personas con discapacidad, etc., pues yo diría que esto es... no conozco ninguna empresa que haya iniciado ese camino y se haya arrepentido, que haya retrocedido o que lo haya abandonado. Para mí el deporte es una cosa que me ha acompañado siempre en mi vida. Hago deporte, pues yo creo que desde pequeño. Hago triatlón, hago carrera, hago pruebas de ciclismo en tándem también. Hemos ganado alguna competición de la Copa del Mundo, hemos ganado el Mundial de triatlón. Para mí el hecho de estar en una competición ya es un milagro. Esto es posible gracias a otras muchas personas, principalmente en este caso mi compañero de tándem, con quien he participado en diferentes competiciones y en diferentes copas del mundo. Una palabra que es normalización. En otros países, en otros ámbitos, en otras sociedades es muy habitual la presencia de políticos en alto nivel, políticos con discapacidad, empresarios con discapacidad, que la discapacidad tenga una presencia activa en la vida en general y que sea ese reflejo que supone estadísticamente que en el 25% de los hogares españoles convive con una persona con discapacidad o que más del 10% de la población en España es población que convive con una discapacidad.
ciencia. CIDAD, Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE. Buena parte de la tecnología experimental que aquí se ha diseñado está cambiándole la vida a las personas ciegas. Un ejemplo es la aplicación informática MapTag 3D, un sistema que permitirá al usuario imprimir en su propia casa cualquier mapa en 3 dimensiones. Mapas que se pueden tocar. La extracción de información geográfica por parte de un ciego a través de un mapa requiere de la intermediación de unos procesos como puede ser la experiencia áptica, la cultura de exploración de gráficos que tenga y un componente espacial. Tradicionalmente la construcción de mapas en relieve, además de ser artesanal, hacías uno y no se podía modificar. Lo que nos permite esta tecnología es que puedo construir cualquier mapa e incluso modificarlo en cualquier momento. El hecho de que sea en 3D significa que esa primera percepción de cómo es exactamente lo que estás viendo. Es como cuando tocas la maqueta de un edificio. A mí que me digan la torre de Pisa está inclinada, pues vale. Hasta que no tocas en un plano y en una escala que tú puedas entender la cantidad de inclinación, no te haces a la idea de cómo puede estar esa torre en pie. Los mapas se van construyendo a partir de capas. Una capa son los ríos, otra capa son las montañas, otra capa pueden ser los límites administrativos. Un usuario dice, no, pues es que solo me interesan los ríos. En aproximadamente 10 minutos puedo producir un mapa quitando todas las capas y dejando únicamente la de los ríos. Las impresoras 3D convierten en objetos tangibles conceptos que hasta ahora solo las personas con vista podían disfrutar. Por ejemplo, los personajes de los cuentos infantiles cobran ahora vida plástica. O los objetos cotidianos, ahora reproducidos a escala. Incluso adquieren volumen las obras de arte, porque hasta ahora las personas ciegas solo podían imaginar la pintura por descripción de un tercero. Cristina conoce bien lo importante que es el tacto. Para leer los contenidos de su smartphone emplea una de las denominadas líneas Braille. Se trata de un dispositivo táctil conectado al teléfono de forma inalámbrica, que transforma el texto en puntos Braille con volumen. Puntos que van subiendo o bajando bajo los dedos en función del contenido. Fusionar esa tactilidad de las líneas Braille y de las tablets será el siguiente paso tecnológico. Es decir, fabricar un dispositivo de gran tamaño con miles de puntos que transformen la imagen y la letra escrita en volumen y textura. Hay algunas empresas que están en ello. Lo que sí que hay que tener en consideración es que la electrónica por debajo del cajetín, lo que hace que se realce el punto, por ahora me cuestan los ojos de la cara, nunca mejor dicho. También es cierto que cuanto más grande sea una pantalla en relieve, más tiempo para tocar su superficie vamos a necesitar. Aprovechar el otro gran aliado de las personas ciegas, el sentido del oído, es la clave de la empresa GECO-NAPSAT. Han desarrollado una tecnología que combina el sistema de guiado por GPS que llevan los smartphones con unas señales acústicas que indican a la persona invidente la dirección correcta por la que debe caminar, su ruta. Pero atención, con un margen de precisión de 1 metro, una exactitud hasta ahora inaudita. Te dice hacia dónde tienes que ir. Si tienes que ir derecha, izquierda o vas bien. Y cuando tienes que ir hacia uno de los dos, te lo avisa con el sonido acelerando por el lado al que tienes que girar. La ONCE ha sido muy proactiva a ayudar al proyecto. Lo primero que nos dice la ONCE es, Rafa, el usuario quiere una seguridad que se la dé el saber que tiene un sistema preciso. Uno de los primeros problemas que tenemos es que nosotros estamos desarrollando un sistema que se basa en una transmisión de sonidos. Y claro, a una persona con discapacidad visual o invidente lo que no podemos hacer es taparle los oídos, porque sus oídos son como nuestros ojos. Lo que voy a hacer es activarlo para ti. ¿Qué hacemos nosotros? Generamos lo que llamamos nosotros una capa de realidad acústica aumentada, es decir, lo hacemos precisamente utilizando auriculares que no tapen los oídos. Utilizamos auriculares de transmisión ósea, es decir, auriculares que se apoyan en los huesos de la cabeza y transmiten al oído interno el sonido. Lo que es la percepción de los sonidos la hacemos siempre en 3 dimensiones, es decir, nosotros desde pequeños cuando escuchamos un sonajero o cuando escuchamos un chasquido, enseguida somos capaces de asociarlos con una posición en el espacio. Cuando llega a un paso de cebra o a un punto de peligro, necesitamos del mismo modo poder advertirle.
Yo de vez en cuando cojo a mi perro y nos damos un paseo por el campo. Si tuviese la ruta hecha por este funcionamiento, podría irme más lejos y más tranquilo. Desde casa de mi mujer, pues sabe dónde estoy. Si me pierdo lo que pasa, sabe dónde estoy. A un usuario con discapacidad visual, una precisión de 2-3 metros no le vale. Necesitamos darle una precisión de 1 metro y que sea segura. Tenemos ya disponible lo que son los sistemas europeos de navegación por satélite, EGNOS, que ya está operativo, y Galileo. Empezaremos con una versión para teléfonos Android y de ahí pasaremos a una versión para teléfonos iPhone. Pero realmente a finales de este año debería estar operativa ya una versión disponible para los usuarios. Trastornos del espectro autista, síndrome de Down, de Williams, discapacidad intelectual en definitiva, que a priori no incapacita para llevar una vida normal, activa, con solo un poco de ayuda. Enrique Silvestre Alcalde, 17 años y Asperger. Yo al principio no sabía lo que me pasaba, ¿sabes? Así que me costaba mucho aprender distintas materias y a veces en algunas cosas no las entendía. Al principio lo que me costaba a mí era hablar. Los Asperger, como en los termómetros, hay diferentes grados. O sea, puede tener un nivel de Asperger muy bajo y un nivel de Asperger muy alto. Tener amigos es algo muy enriquecedor para la gente. Yo me sentía muy solitario y encerrado en mí mismo. No tuve amigos que se puede decir amigos desde que empecé a estudiar. Empecé a tener amigos cuando empecé a visitar la Asociación Asperger de Madrid y ahí empecé a hacer más amistad, además de en campamentos. Podemos creer que nuestra vida es completamente, por decirlo de una forma no muy alta, pero para entendernos, es un asco. Porque podemos recordar etapas de nuestra vida en la que la gente que nos rodeaba, los compañeros de colegio nos han rechazado o tratado como personas diferentes, cuando en realidad no lo somos. La gente debería intentar, ¿cómo decirlo?, adaptarse un poquito a entender lo que nos pasa. Los Asperger tenemos una cualidad muy especial en lo que nos interesa. Tenemos un grado de conocimiento algo más alto y eso nos hace saber mucho más de lo que nos explican de esas cosas que nos interesan. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Me interesa mucho leer libros sobre animales, ver documentales sobre animales y sobre todo ver animales. Me interesa mucho. Me interesa ver cómo ha ido cambiando el mundo desde que se formó hasta justo ahora. Yo estudio más bien los conflictos que ha habido políticos y militares. Me gustan ver más películas de acción, de ciencia ficción, sobre todo, en parte algunas históricas y aventuras. Y terror. Por dentro no hay un ser humano. Me gusta más el terror en el que hay un malo específico y los demás y las víctimas intentan expulsarlo. Nosotros no podemos cambiar porque no podemos cambiar lo que somos. Si somos Asperger y ya está. No, por Dios, yo me gusto tal como soy. Me gusta tal como soy. Yo quiero seguir siendo yo mismo. Conciencia. Luces, sonidos, colores, movimiento. Estamos en la habitación de estimulación multisensorial para personas gravemente afectadas de la Fundación Juan XXIII Roncalli, también conocida como Sala Snowzelen.
algo así como esnifar tranquilidad. Está pensada para personas que prácticamente no tienen relación con el mundo que les rodea. Personas con problemas de conducta, personas con altos niveles de estrés, personas gravemente afectadas. Muchas de ellas son personas con discapacidad intelectual, como Ower, y el propósito está claro. El primer objetivo de la sala de estimulación, por supuesto, es el bienestar emocional. Y después, pues intentamos que conecten con el medio, porque una persona que está encamada o que está en silla de ruedas, que no tiene ningún tipo de comunicación, la única forma de relacionarse con el entorno es a través de sus sentidos. Tiene un montón de estímulos, desde olfativos, gustativos, táctiles, los vibratorios son súper importantes, el sentido del equilibrio. ¿Sí? Venga, va. Con unos resultados asombrosos. Chicos que a lo mejor no emitían ningún tipo de sonido o que no tenían ningún contacto visual con la persona que se acercaba, ahora están más receptivos y más conectados. La persona entiende que hay una conexión entre lo que él hace y el entorno, ¿no? Lo primero que tenemos que intentar evitar es el sufrimiento de esas personas y tenemos que intentar garantizar su bienestar físico y su bienestar también mental, ¿no? Porque la discapacidad intelectual no se debe identificar con una enfermedad. Lo que es el resultado de tener un funcionamiento y un desarrollo psicológico diferente. Hay una gran cantidad, digamos, de formas de discapacidad intelectual que vienen, digamos, provocadas por una alteración genética. Algo parecido a lo que ocurre con las personas que padecen trastornos del espectro autista. Estamos hablando de alteraciones en la manera en la que el cerebro se forma, fundamentalmente a nivel intraútero. Presentan alteración en la comunicación social, dificultades a la hora de relacionarse con los otros, dificultades que pueden estar en la esfera de lo no verbal y en la esfera de lo verbal y en la esfera de lo relacional, entender a los demás, ponerse en el lugar del otro, ser capaces de expresar sus sentimientos o de entender los sentimientos de los demás. Así que lo más importante es detectarlo pronto para poder actuar cuanto antes. Los niños que van a desarrollar después autismo van teniendo retraso en llegar a determinados hitos del desarrollo. O cuando aparecen lo que llamamos las banderas rojas, ¿no? Determinados signos a los que hay que prestar mucha atención, entonces es importante pararse y pensar, oye, ¿qué pasa? Cuando hay una sospecha fundada de TEA, lo primero que hay que hacer es descartar posibles causas conocidas. Partiendo de la premisa de que no hay nada que no puedan hacer, hay que tener claro que van a necesitar un poco más de ayuda. Pueden llegar a tener una vida absolutamente satisfactoria, absolutamente plena y no necesariamente una vida plana. En muchísimas ocasiones vayan a necesitar un acompañamiento a lo largo de toda la vida, que vayan a necesitar empleos supervisados. Van a poder estudiar con los apoyos que necesiten. Apoyos familiares. Las personas que le van a acompañar en su vida van a ser su principal muleta. Hay ya infinidad de experiencias de adultos con discapacidad intelectual que están llevando vidas perfectamente autónomas y están trabajando, tienen sus parejas o son incluso padres o madres. Y pueden desarrollar una vida laboral notable. Personas con buen nivel cognitivo que realmente son excelentes en su trabajo. Personas que desarrollan de una forma metódica, exhaustiva y excelente un conjunto de trabajos bastante importantes. Porque sus características propias tienen también ventajas. Las personas con autismo son personas que no mienten, están, diríamos, neurocognitivamente inhabilitados para mentir, ¿no? Son unas personas leales. Aunque tienen dificultades para entender las ironías, el lenguaje metafórico. Las personas con autismo entienden el lenguaje de forma muy literal. Cuando hay un doble mensaje o cuando las palabras no significan exactamente lo que significan, que eso para una persona con TEA es muy difícil.
La comunicación a través de la tecnología es más predecible, es más fácil, está más controlada. Así pues, con un pequeño apoyo, la integración mejora de forma significativa. Cuantos más apoyos vaya a haber, cuanta más integración haya en los colegios. Con unas adaptaciones del entorno adecuadas, van a poder desempeñarse mucho mejor. La interacción social no sea una asignatura aparte, sino el currículum habitual, porque están expuestos y se les facilita la interacción con el resto de las personas de su edad. Eso es lo que tenemos que intentar. Conciencia. Lo que hoy son barreras a derribar, hace apenas unos años eran muros y en otros momentos de la historia auténticas cárceles en las que se recluía a las personas diferentes. Pon tu cara hacia el sol y no verás las sombras. Discapacidad y derechos. Discapacidad e igualdad. La consideración de las personas con discapacidad a lo largo de la historia ha pasado por diferentes fases según el contexto cultural. Hemos pasado por 3 paradigmas, ¿no? Un paradigma de la prescindencia, que tiene que ver con la antigüedad, la época clásica, y en el caso de Grecia y el culto al cuerpo, no había ningún problema por rechazar a las personas con discapacidad. En Esparta, por ejemplo, se regulaba el infanticidio y si consideraban que eran débiles, incapacitados, los rechazaban. La imagen gráfica de la roca Tarpeya, tirar por la borda aquellos elementos de la sociedad que no son útiles, que se ven como carga y que no son deseables en una comunidad. Se da la paradoja de que en algunas sociedades y culturas que hoy denominaríamos primitivas, la discapacidad no era despreciada. Las amerindias, americanas antes de la presencia europea, las africanas, donde la gestión de esa diversidad humana era distinta. Estaba teñido de cuestiones religiosas, de que esa persona era una especie de bendición de Dios que estaba ahí, que era diferente por algo. Una tribu, ¿no?, que se llama Dalegura, que son aborígenes australianos, que una vez cada miembro de la comunidad ayudara a esa persona con discapacidad a desplazarse, ¿no?, dentro del entorno. Volvamos a Occidente. La segunda fase que atravesó el concepto de discapacidad fue por influencia del judeocristianismo. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, ¿no?, hay un cambio muy importante que ya viene también en el judaísmo, donde ya se impone la caridad como amor al prójimo y como que todo prójimo es valioso porque es hijo de Dios. El ciego a la puerta de la iglesia, el pedigüeño, el menesteroso. Pero al llegar el siglo XX, el concepto de discapacidad se afronta con otros ojos. Entonces se produce un modelo que tiene que ver mucho con las guerras mundiales que producen una cantidad masiva de personas con discapacidad. Amputados, lisiados, se impone ya el modelo rehabilitador. Llamamos modelo rehabilitador porque considera a la persona con discapacidad como un ser inferior que tiene que ser adaptado al canon de normalidad impuesto. Tú no puedes hablar porque eres sordo y no tienes lengua oral, pues yo te hago una serie de intervenciones para que adquieras a través de prótesis, a través de lectura labial, para que te parezcas a la normalidad. Y ese es el modelo que también tiene consecuencias políticas y jurídicas y legislativas en el sentido de que la responsabilidad de no ser como los demás es tuya. Y por fin, más allá de estas fases, en la actualidad hemos llegado a un modelo social y de derechos de las personas con discapacidad. Donde la discapacidad ya por sí misma no es vista como algo negativo, sino que forma parte de la diversidad social que se considera valiosa per se, que tiene que ver ya con la dignidad inherente a cada persona, a cada miembro de la familia humana que se considera valioso, sea mujer, sea hombre, tenga una discapacidad, tenga este color, tenga esta orientación sexual, cualquier factor, digamos, de diferenciación que ha sido castigado a lo largo de los siglos. Y en esta conquista por los derechos, ¿qué importancia han tenido las palabras, el lenguaje con el que se ha calificado la discapacidad? El lenguaje es un campo de batalla, por así decir, como definen algunos, por ejemplo, los activistas, ¿no?, de los movimientos de vida independiente.
No hay un término que podríamos decir correcto, ¿no?, para definir la discapacidad. Ha surgido dentro del movimiento de vida independiente, en el caso de España, el modelo de la diversidad funcional, que dice que el resto de las concepciones que ha habido hasta este momento de la discapacidad tenían connotaciones negativas: minusvalía, deficiencia, subnormalidad, anormalidad. Trata de superar esa concepción de la discapacidad. Dice, nosotros no tenemos una inferioridad, sino que tenemos un funcionamiento diferente. Cada mentalidad imperante pues designa las cosas según las concibe y según el valor que las otorgan. Echas la vista atrás, pues nuestra Constitución habla de disminuidos, que es del año 78. En el año 82 se aprueba la primera ley general y la habla de minusválidos. Desde el movimiento asociativo, desde las personas que tienen una opinión más mayoritaria, nos quedamos con personas con discapacidad, que también pues, es lo que dice la Convención de Naciones Unidas y es lo que dice nuestra legislación en este momento. Conciencia. Dicen los científicos que el siglo XXI será el del fin de la sordera. Por lo pronto, en 2016 ya es posible nacer sordo y poder escuchar. Me llamo Diego, soy el papá de Julieta, nació sorda de los dos oídos y además pues soy músico y tengo un proyecto que se llama Mayor Tom. Realmente lo sabíamos pronto, porque al mes ya no pasó unas pruebas del hospital, ya nos dijeron que era sorda. Y la verdad es que nos quedamos bastante en shock. O sea, yo recuerdo que esa semana casi prácticamente no hablaba con mi mujer. El mismo día que nos lo dijeron, en el mismo sitio nos dijo: no te preocupes porque el caso de tu hija aparentemente pues, se le puede poner un implante coclear. Y salimos ya de la consulta sabiendo que la niña pues, que iba a poder oír, ¿no? Va a hablar, va a escuchar, va a jugar como cualquier niño, ¿no? Y bueno, da igual que te digan eso, en ese momento tú lo único que ves es que tu hija ha nacido sorda y te empiezas a imaginar todas las barreras que se va a encontrar en su vida, ¿no? Incluida la de la música. ¿Y ese piano? Qué casualidad, ¿no? Que siendo músico y que tu hija no puede escuchar la música, pero tenemos la suerte de que sí que la puede escuchar y disfrutar. De hecho está todo el día cantando, la estoy todo el día mandando callar, ¿a que sí? ¿Eh? ¡Ey! Esos son 2 notas. El día que cambia todo es el día que la operan, ¿no? Ha pasado un mes de la operación, tienen que ya activarle el implante, ¿no? Y es el momento este que se ven que el niño de golpe se pone a reír o pasan cosas mágicas. Pues con mi hija no pasó nada de eso. Lo único que ocurrió fue que se lo encendieron y hizo así, con el dedo. Y todo empezó a ser bueno a partir de ese momento, la verdad. ¿Dónde está mi pupita? Ya te digo que a mí a veces se me olvida que mi hija es sorda, ¿no? Le hice una canción, ¿no? O sea, mi reacción, pues en vez de llorar, que también lloré, lo plasmé en una canción, ¿no? Y cuando la terminé me di cuenta que ahí estaban los sentimientos de cualquier padre que tiene un niño sordo, ¿no? Que lo que siente en ese momento que le dicen que tu hijo es sordo, ¿no? Me han llamado padres diciendo que les ayuda mucho. Igual que yo me encontré con ese vacío, ¿no? El día que me enteré, pues creo que les va a venir bien, ¿no? Saber que existen ejemplos, pues en el caso de Julieta, por ejemplo, que el único momento del día en el que no escuchas es cuando sueña, ¿no? Pero el resto hace vida normal. Estoy seguro que los sueños tuyos suena algo, estoy convencido. No suena nada, no suena, no suena nada. Quiero enseñarte a escuchar. Could you hear that? Escuchar por primera vez o volver a oír de nuevo. Hoy ambas cosas son posibles gracias al implante coclear. Pues para explicar un implante coclear de la forma más sencilla posible, yo te diría que es un oído artificial.
De hecho, el implante coclear es el único dispositivo médico a día de hoy que ha podido sustituir con éxito un órgano sensorial por completo. La parte que tiene estropeada la persona que está sorda en estos casos, es el oído interno, lo que se llama la cóclea técnicamente, que es el caracol. Entonces lo que hay que hacer es meter un alambrito dentro del caracol y ese alambre va conectado a través de un imán con una parte externa que es la que transforma las ondas sonoras en estímulo eléctrico. Esa electricidad se la damos al nervio auditivo y llega al cerebro. Gracias a los audífonos y a los implantes, hoy la sordera profunda tiene solución. Hoy en día el que está sordo es porque quiere, porque en realidad tenemos infinidad de sistemas diferentes que nos permiten luchar contra los distintos tipos de sordera y los distintos grados de pérdida de audición. Eso no significa que nos podamos olvidar de la sordera, porque de hecho va en aumento. Casi la mitad de la población que supera los 75 años tiene problemas de audición. La pérdida de la audición lo que nos aísla es de las personas y de la comunicación. Y eso tiene un impacto muy importante en nuestro desarrollo como personas, tiene un impacto muy importante en nuestra calidad de vida. Y también hay estudios recientes, ya empieza a ponerse en números cómo afecta la pérdida auditiva al deterioro cognitivo. Y claramente aparece antes del deterioro cognitivo o de otras enfermedades neurodegenerativas y acelera, o sea, impacta en la velocidad a la que progresan los problemas. Isabel Varela Nieto dirige un equipo de investigación en el Instituto de Biomedicina Alberto Sols, que no solo busca las causas de la sordera, sino que prueba posibles nuevas soluciones. El mercado de los fármacos otoprotectores prácticamente no existe, entonces es un campo que está explotando ahora porque en billones de personas, pues también son billones, digamos, de dólares, y entonces es un campo en el que ahora muchas empresas están desarrollando nuevas moléculas. Por ejemplo, dos moléculas que estamos testando ahora, una pensamos que puede proteger del daño por ruido o recuperar el daño causado por el ruido, y la otra es un tratamiento para el cáncer, sobre todo también para el cáncer infantil. Uno de los efectos secundarios importantes es la pérdida de audición. Yo creo que conseguir que no nazca nadie sordo nos va a llevar mucho tiempo, pero conseguir acabar con el impacto demoledor de la sordera absoluta ya hemos acabado. Por eso el camino, a medio plazo por lo menos, pasa por un híbrido entre las soluciones electrónicas y las farmacológicas. En este momento se están diseñando implantes cocleares que suministran el fármaco dentro del oído interno, además de funcionar como un implante coclear. Pues que pueda ayudar a tener mejor población neuronal o a preservar mejor los restos auditivos que pueda tener el paciente, y a lo mejor algún día se consigue la pildorita que acabe con toda esta patología. Podemos inferir que podemos tener en los próximos 5 o 6 años, pero ¿qué vamos a tener disponible dentro de 20 o 30? Pues no lo sé, pero la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. En eso estamos. Conciencia. No es labor de un día ni de dos, pero si entre todos seguimos golpeando las barreras que impiden el normal día a día de personas con discapacidad, con alguna discapacidad, acabarán cayendo. La ciencia pone su granito de arena todos los días y entre todos podemos conseguir un mundo sin barreras.